Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí están bien? Sí, qué bueno que decidió venir. Supuestamente por ahí escuchaba en las noticias que ya la onda de calor fuerte ya pasó, la de este año, la última, así que puede estar tranquilo, ya van a venir las lluvias. ¿Cuándo? No sé, no soy adivino ni meteorólogo, pero dicen las noticias que la próxima semana empiezan, así que agárrese. Estamos listos para empezar la palabra de Dios, para comenzar esta enseñanza el día de hoy. Vaya abriendo su Biblia en Lucas 17. Lucas 17. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Lucas 17. Vamos a hacer una oración primeramente. Ahí tenga abierta en esta porción de la Escritura e inclinemos nuestro rostro. Señor, en esta tarde y noche venimos una vez más ante tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y tú eres el que nos has provisto todo lo necesario para nuestras vidas. Nos has dado la vida, nos has dado el sustento, la comida, el vestido, Señor, el trabajo que tenemos, y aún, Señor, nos has dado gracia sobre gracia. Y también, Señor, permítenos tener un corazón agradecido siempre para contigo, porque en todas las cosas somos enseñados y en todas las cosas tú quieres que aprendamos a tener un corazón humillado delante de ti, Señor. Queremos disponer nuestras vidas y nuestro corazón a tu palabra, la cual purifica nuestras vidas, limpia nuestros corazones y también nos lleva a un mayor entendimiento de quién eres tú y también de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros como tus hijos, como tus siervos. Porque tú nos has comprado por precio, un alto precio pagaste por cada uno de nosotros que hemos creído y queremos vivir, Señor, conforme a esa gracia que nos ha sido dada por tu puro amor y tu pura misericordia. Ayúdanos y ábranos el entendimiento y toma control de mi vida, de mis palabras, de mis labios, de todo lo que está en mi corazón, Señor, en mi mente, aún para hablar o aún sea para callar, que en todo, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando para que tu palabra sea hablada con fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues el tema que quiero compartir con usted en esta noche es: siervos inútiles somos. Le puedes decir al que tienes a un lado: siervos inútiles somos. Inclúyete, ¿verdad? Porque siervo inútil eres, ¿verdad? Es muy fácil decir. Ahorita vamos a ver qué significa. A ver si llegamos a ese grado de siervo inútil, ¿verdad? O de siervos inútiles. Lucas 17, versículo 5, dice así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Verso 7: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, respondió Jesús a su misma pregunta. Y el verso 10 dice: así también ustedes. ¿Y a quién se refiere Jesús cuando dice ustedes? A nosotros, a los que estamos escuchando su palabra. Dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué?
hicimos. Y quiero volver a leer el versículo 9 y el versículo 10, pero en otra versión. La primera de ellas es palabra de Dios para todos. Dice así el verso 9, ponga mucha atención. También lo van a estar proyectando. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir: no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. Y hay otra versión que es la Biblia latinoamericana. Me gustó mucho cómo dice esta versión, versículo 9 y versículo 10, lo vuelvo a citar. Y dice así: ¿y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Hablando del siervo. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Hemos hecho lo que era nuestro deber. ¿Cuántos han escuchado de un hombre llamado George Mueller o Jorge Mueller? Ya lo hemos mencionado en algunas enseñanzas. Bueno, este hombre, se cuenta de él, un siervo de Dios, bueno, quien en su pasado fue un borracho y un ladrón, a los 16 años terminó en la cárcel. Pero que fue alcanzado por la misericordia de Dios y fue usado grandemente para bendición de muchos. Fue un hombre que fundó incontables orfanatos, moviéndose solamente por fe. Y tú puedes encontrar muchas historias ahí en internet, testimonios de cómo este hombre vivió durante su vida como hijo de Dios, como siervo de Dios. Y en los últimos años de su vida, dice esta nota, que visitó muchas iglesias, dando testimonio de cómo el Señor proveía fielmente para las necesidades de miles de niños. La gente que lo escuchaba, pues se maravillaba del gran compromiso que tenía este hombre. Mueller les enseñaba ante estos comentarios que él no había hecho nada extraordinario. Simplemente escogió creer las promesas del Señor cada día de su larga vida. Vivió casi 100 años este hombre. Y concluyó en uno de sus comentarios: he hecho lo que se le pide a todo el que cree en Cristo. Y eso no tiene ningún mérito en el reino. Similar a lo que vemos en esta parábola, ¿verdad? He hecho todo lo que se le pide al que cree en Cristo. Y eso no tiene mérito en el reino. Claramente lo que hizo este hombre a muchos hombres los asombraba, porque ciertamente impactó a muchos niños huérfanos. Y bueno, todos nosotros quienes hemos sido salvados por Cristo y obtenido la esperanza de la vida eterna, de manera automática nos hemos convertido en siervos de Dios. ¿Sí sabías tú esto? A ver, entonces, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí en esta noche? Si tú has creído en Cristo, si tú le has entregado tu vida al Señor, bueno, eres un siervo de Dios. Por lo tanto, tu vivir y mi vivir ahora se tiene que centrar en esto. ¿Qué es lo que dice la parábola? En hacer todo lo que Jesús, nuestro Señor, nos pida. ¿Y dónde vamos a encontrar lo que el Señor Jesús nos pide? ¿En las historietas de Memín Pingüín, diría un pastor? No, ¿verdad? En su palabra, en la palabra que ya está escrita. Y es hasta que lleguemos a este punto, en hacer todo lo que el Señor nos pide, que entonces seremos llamados siervos sin mérito o siervos sin reconocimiento alguno, porque simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ciertamente, al escuchar esta palabra en nuestro contexto actual, ¿a qué palabra me refiero? Siervo inútil o inútil.
puede causar cierta incongruencia con respecto a lo que esta parábola nos enseña. Bueno, esta expresión sí la habían escuchado, ¿verdad? ¿La han usado? Yo sí. ¿Usted la ha usado, mi hermano, mi hermana? ¿Se la han dicho a usted? Puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero bueno, esta expresión inútil hoy en día hace referencia a algo que no sirve simplemente, que no es de provecho y que no genera ningún tipo de beneficio. Por ejemplo, una guitarra sin cuerdas, ¿qué es? Es un instrumento inútil en las manos del guitarrista. Uno que es percusionista la puede agarrar de tambor y le funciona, ¿verdad? Para él no es inútil. Como dicen por ahí, todo depende de la perspectiva en que lo veas. Lo mismo pasa con un coche sin ruedas. No es de utilidad para nadie, más que el que vende llantas, ¿verdad? Porque se va a sacar una lana. Esta palabra también puede ser usada de forma ofensiva y agresiva. Esto con el fin de demeritar o descalificar a alguien que no tiene la capacidad para desarrollar un trabajo o una actividad. Voy a poner ejemplos. Cuando una madre o un padre le dice al hijo que es un ¿qué? Un inútil. ¿Eres un? No, ¿qué pasó, hermano? Están dormidos. A ver, ¿eres un? ¿Qué pasó? Me están ofendiendo ya. ¿Verdad? ¿Sí han escuchado casos en los que la madre o el padre le dice así a su hijo o a su hija? Es feo, ¿verdad? Eres un bueno para nada, eres un inútil. ¿Por qué? Porque tal vez no puede concluir una tarea o una actividad. No sé cuántos vieron el video famoso que circuló en redes, que la abuelita le estaba enseñando al niño y que le decía, a ver, ¿cuántos son 2 más 2? Y el niño, 5. ¿Cuántos son 2 más 2? 3, 8. No la atinaba el niño. Se desespera la abuelita y pues ¿qué creen que hace? Ya no te voy a enseñar. Y creo que sí le dice, eres un bueno para nada. O sea, lo ofendió al niño. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, cuando un superior o tu jefe afirma que un trabajador es inútil por haber cometido un error. ¿A cuánto les ha pasado que en su trabajo les llamen que no sirven para nada? O cuando el esposo le dice a la esposa o viceversa, la esposa al esposo que es un inútil o una inútil por haber descompuesto o echado a perder algo. Suele suceder, mi hermano. Bueno, Jesús también utilizó esta palabra en el sentido negativo, pero para referirse a aquellos que no hicieron lo que se les mandó a hacer. Es decir, aquellos siervos que aún recibiendo lo necesario para cumplir con su deber, fueron negligentes y perezosos. Y Jesús les profirió que eran siervos inútiles a manera de juicio. Tú lo puedes ver ahí en Mateo 25:30, no lo vamos a leer. Es la parábola de los talentos. Y bueno, en el contexto que rodea el pasaje de Lucas 17, acerca de este siervo inútil, bueno, nos habla acerca de varios puntos importantes que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. No vamos a ver de manera textual los versículos, pero voy a enlistar las tres cosas que Jesús estaba tratando en esta parábola. Bueno, en primer lugar, Jesús estaba diciéndoles a los discípulos, cuídense y estén atentos a no ser tropiezo para otros. ¿Qué es ser tropiezo para alguien? ¿Cómo tú puedes producir que alguien se caiga? ¿Alguien sabe? Pues métele el pie. ¿Cómo, perdón? Sí, interponiéndote, empujándole, poniéndole el pie. Eso es generar un tropiezo de manera natural. Bueno, la Biblia habla acerca de aquellos que hacen que otros desobedezcan a Dios. Número 2, Jesús les dice, si alguien peca contra ti, amonéstale. Pero ¿de qué manera tenemos que amonestar? Lo dice la palabra, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Y si se arrepiente, perdónale. Y un tercer punto que Jesús trata aquí es, si ese alguien que te ofende, si lo hace hasta 7 veces, hablando de muchas veces, pero vuelve a ti arrepentido y te pide perdón, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo.
Para el tiempo de Jesús, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, el perdonar 3 veces al prójimo ya eran demasiadas. Ya era como que, ya lo perdoné 3 veces, ya. Y el pensar más de esta cuenta le resultaba algo sumamente difícil. Porque ¿cuál es el principio que Jesús decía? Bueno, perdona a tu hermano todas las veces que arrepentido venga a ti y te pida perdón. Vemos la respuesta de los discípulos ahí en Lucas 17:5. Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Es decir, los discípulos le estaban diciendo al Señor, Señor, enséñanos a cómo poder obedecer este mandamiento, esta ordenanza que nos das, porque lo vemos sumamente difícil. Si para ellos 3 ya era perdonar muchas veces, imagínate 7, era más del doble. Yo no sé cuántos batallan con eso aquí. ¿A qué me refiero? Al pedir perdón o al perdonar. Cabe resaltar, mi hermano, y es algo muy importante que podemos notar en esta parábola, que los discípulos no renegaron o rechazaron la orden y el mandamiento del Señor, sino que aceptando el reto que seguir a Jesús implicaba, su respuesta como siervos humildes fue pedir ayuda al Señor para poderla cumplir. ¿Cuál es tu respuesta ante los mandamientos del Señor, mi hermano? Ay, no, Señor, esto es muy difícil, yo no puedo. Que lo haga otro. O en humildad le dices, ay, Señor, ayúdame a poder cumplir esto que yo estoy viendo en tu palabra. Si tú me dices que perdone, y perdona hasta 7 veces, y en otro pasaje podemos ver en Mateo, ¿verdad? No te digo hasta 7, Pedro, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Es decir, las veces que sean necesarias. Si alguien viene a pedirte perdón, ¿qué tienes que hacer, mi hermano? Perdonar. No darle lista de espera, como en el Seguro Social. Porque a veces así perdonamos, ¿verdad? Como en el Seguro Social. Oye, me dijiste que me ibas a perdonar hace como 3 meses. ¿Sí? Sigues en sala de espera de mi perdón. Dice, hermanos, ¿eso no es lo que hemos recibido de parte del Señor? ¿O acaso el Señor nos tiene en sala de espera de su perdón? No. Cuando tú vas al Señor arrepentido, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos un abogado que es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Pero es necesario pedir perdón. Y si te piden perdón, ¿qué hay que hacer? Perdonar. No los mandes a la sala de espera, mi hermano. Bueno, y después de esta petición de que los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, es que Jesús comienza y da el ejemplo que la fe es como aquella pequeña semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? ¿Nadie? Pocos. Bueno, investigue cómo es una semilla de mostaza y de qué tamaño es. Diminuta. Pero ¿cuál era el principio que Jesús quería enseñar aquí? No es que tengas que tener una fe que se parezca literalmente a una semilla de mostaza, no. Hablaba de que por más pequeña que esa fe, esa confianza en Dios sea, si es verdadera y es genuina, bueno, por la gracia de Dios será capaz de hacer todo aquello que te ha sido encomendado. Si tú dices, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero esforzarme en hacer lo que tú me dices, perdonar, amar, servir, dar mi vida, dar mi tiempo. Bueno, ¿qué dice el Señor? Con que tengas una poca fe, pero que sea verdadera y genuina, es lo único que yo necesito para darte la gracia y me puedas obedecer. Pero muchas veces, ¿qué decimos? Ay, no, Señor, no puedo. O más bien es un no quiero hacer tu voluntad. Y es ahí donde Jesús les da esta parábola del siervo inútil. Esto con el único propósito de enseñarles quiénes eran ellos, hablando de los discípulos, y lo que merece aquel siervo que cumple debidamente con lo que se le ha ordenado.
¿Cuántos trabajan o tienen un trabajo secular donde les pagan cada semana o cada 15 días? Levante su mano. ¿Sí? Si tú vas y cumples con tu trabajo y llega el viernes, ¿tú qué esperas que suceda? ¿Que se mochen o qué dijeron por ahí? Que se mochen, ¿ah? Patrón, la del Puebla, mochilas, ¿no? ¿Por qué? Es que yo trabajé. Entonces te ganaste un sueldo por horas trabajadas, ¿no? Entonces eso fue un intercambio. Tu tiempo, ¿por qué? Por dinero. Y si como que le haces que trabajas y a veces como que también el jefe le hace como que te paga, ¿verdad? Pues aplica la misma, ¿no? Si haces como que trabajas tarde que temprano, van a ser como que te pagan. Pero bueno, supongamos que trabajaste lo normal, ¿te pagaron qué? Lo normal. Pero en un trabajo, si tú trabajas horas extras, ¿qué sucede? Pues en la mayoría, esperemos que así sea, pues te paguen las horas extras. Pero ha habido ocasiones en las que alguien trabaja horas más y no se les paga. Claro que sí. ¿Eso cómo se llama en el mundo laboral? Injusticia. ¿Sí? No es equitativo. Yo te di más horas de mi vida, de mi tiempo, págamelas. Bueno, pero en la parábola del siervo inútil es diferente. Aquí no estamos hablando de leyes federales del trabajo ni nada. Estamos hablando de las leyes del reino, que son las leyes que Jesús vino a establecer en esta tierra. La aplicación que Jesús expresó en esta parábola es muy distinta a la que vimos en el otro pasaje de Mateo 25. Bueno, primeramente, tú la puedes leer ahí en tu casa o si ya la conoces, escudriñala un poco más, ya la leímos. Primeramente, bueno, les enseña cuál es su posición en el reino. Nosotros como discípulos de Jesús no somos más que siervos o esclavos a quienes se nos han asignado distintas tareas con el fin de ¿qué? De obedecerlas. Y que si logras cumplir con todo aquello que se te encomendó, o en este caso que se les encomendó a los discípulos, pues bueno, no te hace mejor siervo o no te cambia de posición. Eres solamente o somos solamente siervos inútiles. Es decir, siervos que no merecen honor. Siervos que no merecen un reconocimiento especial. O simplemente siervos que no merecen que se les den las gracias por haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Te han dado las gracias en tu trabajo? No las gracias de que, ay, gracias por tu trabajo, que te vaya bien y pues ya aquí, hasta aquí. No. Ay, mira, qué bien hiciste tu trabajo, gracias. ¿Sí te lo han dicho? Híjole, pues échenle más ganas. No se crean. Digo, ¿cómo sientes cuando te dan las gracias por haber hecho un buen trabajo? ¿Bien o mal? Se siente bien, ¿verdad? Pero bueno, mi hermano, en el Señor no es así. En el Señor tú y yo somos esclavos. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante el contexto. ¿Y qué es lo que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos? Si haces lo que tienes que hacer, qué bueno. No mereces un reconocimiento especial por hacerlo. Romanos 11:33. Acompáñame ahí. La van a proyectar y dice así. Yo la leo en traducción del lenguaje actual. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Puede alguien darle consejos? La respuesta sigue siendo no. ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? ¿Cuál sería la respuesta? No. Aquí yo cambiaría un poquito las palabras. ¿Puede alguien servir a Dios de tal manera que Dios le diga estoy en deuda contigo? Claramente no. En realidad,
Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. ¿Quién es el que merece, con relación a este pasaje, la alabanza por todas las cosas? Dios, no nosotros. Nosotros no nos llevamos nada. Toda la gloria es para el Señor, lo dice el Salmo. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú y yo somos esclavos por amor. ¿Cuántos sabían que son esclavos por amor? Volviendo un poco al tema de la esclavitud, este tema era un tema vigente y presente en los tiempos de Jesús y en muchas otras épocas a lo largo de la historia universal. Hombres, mujeres y niños eran vendidos como esclavos y eran vistos simplemente como un objeto más, como haber comprado un mueble o un caballo. ¿Te imaginas esa época donde a las personas se les consideraba como cosas y no como personas? Por lo tanto, ellos no tenían ninguna clase de derechos sobre sí mismos. No podían tomar decisiones o incluso sobre los hijos que les nacieran siendo esclavos. Los hijos que te nacieran siendo esclavos, ¿qué iban a ser? Esclavos. Bueno, esta misma realidad y figura es utilizada en el Nuevo Testamento, mayormente por el apóstol Pablo, para enfatizar nuestra realidad. Ve abriendo tu Biblia ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y ahí manténlo. Nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos sabían o cuántos están conscientes de eso? Éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que nuestro amo, Satanás, nuestra propia concupiscencia, nos decía que hiciéramos. Pero cuando venimos a Cristo, somos redimidos o comprados, que es lo mismo, por medio de su sangre, para dejar de ser esclavos del pecado y ser ahora esclavos de la justicia. Es decir, en esforzarnos por hacer aquello que agrada a Dios. Dice Romanos 6, 17. ¿Ya lo tienes? Dice así. Yo leo Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen. Y esta escritura, ¿cómo dice de que lo hacemos? Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Recordemos que la enseñanza, desde el apóstol Pedro hasta el apóstol Pablo, ¿qué era lo que enseñaban? Las doctrinas de Jesús. No le añadían nada ni le restaban absolutamente nada tampoco. Entonces le dice Pablo a los romanos: ahora ustedes obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, la cual viene de Jesús. Verso 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos ¿de qué? De la vida recta. Esa es la vida que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Somos siervos de la vida recta. Hay distintos relatos que hablan acerca de cómo muchos hombres a lo largo de la historia dedicaron su vida a la compra de esclavos, pero no para someterlos y obligarlos a tareas pesadas, porque esa era la constante en el periodo de la esclavitud, la cual se veía desde tiempos mileniales. Muchos hombres compraban esclavos, pero con el propósito de darles libertad. Y sucedía que después de pagar por ellos el precio fijado, le otorgaban la libertad. Pero aquel que había sido librado, ahora en esa misma condición de libertad, esa persona que antes era esclava, ¿qué creen que hacía? Tomaba la decisión de convertirse en esclavo por amor de aquel quien pagó por su libertad.
Es exactamente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Nos compró para darnos ¿qué? Libertad. Y seguíamos teniendo libre albedrío, ¿verdad? No nos compró y nos dijo, ahora te obligo a que me sirvas. ¿Por qué servimos a Dios? ¿O por qué estamos aquí? Por amor a Dios. ¿Por qué nos preocupamos por obedecer su palabra? ¿Porque vamos a recibir un pago? ¿Así como en tu trabajo? Claramente no. Lo hacemos por amor. ¿O acaso a alguien el pastor le paga por obedecer lo que dice la palabra? Claramente no, ¿verdad? Eso sería una incongruencia. Y sería ir en contra de los principios de Dios. Dice el versículo 14 de Romanos 6, ahí donde estábamos leyendo un poco más atrás. En esta versión, lenguaje actual, dice: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Aquí se puede entender más bien que ahora estamos como esclavos por amor a Dios. Cuando por la gracia y misericordia de Dios hemos llegado a comprender el precio tan alto que Jesús pagó por nosotros, lo cual fue una ofrenda en sacrificio agradable a Dios, y que por su sufrimiento hoy nosotros tenemos verdadera libertad, mi hermano, ¿qué nos queda hacer como hijos de Dios? Que entendemos el precio que Jesús pagó por nosotros. No nos queda más que en humillación y agradecimiento someter toda nuestra voluntad a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Mi hermano, ¿qué merecíamos tú y yo antes de venir al Señor? ¿Qué merecíamos? La muerte, el infierno, la condenación eterna. Pero mis hermanos, aún mereciendo eso y siendo enemigos de Dios, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para poder recibir por medio de la fe algo que ni todo el oro ni toda la plata del mundo podrán comprar jamás. Y una forma en la que tú, mi hermano, mi hermana, puedes decir o pensar que has comprendido un poco de la grandeza del amor de Dios es manifestar esto que te voy a decir a continuación. El someterte por amor y estar dispuesto a obedecer en todo cuanto Él nos mande y ordene en su palabra, sabiendo de antemano que todos sus mandamientos son santos, justos y perfectos. Porque cuando te cuesta someterte a la voluntad de Dios escrita en su palabra, mi hermano, cuando te cuesta obedecer las instrucciones que el pastor da desde el púlpito, en alguna enseñanza o cualquiera de los que predicamos, se da una instrucción, un reto que nos marca la Biblia, bueno, ¿cómo vas a poder comprender que amas a Dios y estás dispuesto a obedecerle? Pues que te sometes a lo que estás escuchando en su palabra. Pero muchas veces es más fácil escuchar y que entre por aquí y salga por acá, y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso nos habla de que no has comprendido lo que Jesús hizo por ti. No has comprendido el precio que costó la sangre derramada en la cruz. Yo meditaba en esto, mi hermano, y ¿qué harías tú ante una persona que fue y pagó tu deuda a Coppel de $1,000,000? ¿Qué harías? Vámonos poniendo en términos claramente muy insignificantes comparados con lo que hizo el Señor. Tu deuda era de $500 del perfume que te compraste en Coppel y terminó siendo de $1,000,000 porque no les quisiste pagar durante 20 años. Pero llega alguien con billete y te dice, sí, tu deudita de Coppel, yo te la pago. ¿Qué harías?
¿Qué le dirías a esa persona? Ah, chido, órale, pues déjame saco otro. Y otros 20 años y... No, mi hermano, ¿qué harías? Pues le estarías muy agradecido, ¿no? Hasta preguntarías cómo pagarle o cómo devolverle ese grandísimo favor que te hizo, porque te iban a meter a la cárcel ya. ¿Qué harías ante esa situación? Bueno, lo que hizo Jesús por ti y por mí, mi hermano, es esta situación multiplicada por 1,000,000 a la 500ª potencia. ¿Cómo no someter tu voluntad a aquel que pagó por tu libertad eterna? No una libertad momentánea y vana y pasajera en este mundo. Porque ciertamente gozamos no solamente de una libertad en este país como mexicanos, sino que aparte gozamos de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y por eso podemos estar aquí, en esta libertad. Pero mi hermano, no solamente el venir a la iglesia es parte de tu vida cristiana. ¿Dónde se vive la vida cristiana? ¿Aquí en la iglesia o allá afuera? En tu trabajo, en tu casa primeramente, en la escuela, donde quiera que tú andes. Ahí se demuestra si estás dispuesto o no a vivir sometido a la voluntad de Dios. ¿Cómo no someter mi voluntad a aquel que para pagar por mi libertad sometió su propia voluntad al mayor de los sufrimientos? ¿Tú estarás dispuesto a sufrir por alguien que amas? Tal vez sí. El padre o la madre, te aseguro que están dispuestos a sufrir por sus hijos. Dirían, pues todos los días se sufre por los hijos, ¿verdad? Se enferman, lloran, se lastiman, se caen, qué sé yo. Imagínese, mi hermano, cuánto sufrió o cuánto estuvo dispuesto Jesús a sufrir por ti y por mí, por amor. Entregó su vida, nada más. Renunció a su voluntad o sometió su propia voluntad al mayor de los sufrimientos. Pero hasta que no entendemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que ahora somos de Cristo, mientras no lo entendamos así, vamos a querer seguir haciendo nuestra voluntad. Vamos a querer seguir luchando en contra de la voluntad que Dios nos establece en su palabra. Entonces, no vamos a llegar a siervos inútiles. 1 Corintios 6:20. Acompáñame a esta escritura. Yo la leo en traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando Dios los salvó, dice esta versión, en realidad los compró. ¿Sí sabías que se pagó un precio por tu salvación? Es decir, hubo un costo. Cuando alguien viene y te da un regalo en tu cumpleaños, ¿cuál es lo más lógico pensar? Pues que fue y lo compró, ¿verdad? No creas que salió de su casa, fue al bote de basura, lo encontró y te lo regaló. Pues sería un mal gesto hacerlo, ¿verdad? Cuando uno quiere regalar algo, pues le invierte ¿qué? Pues de su dinero, de su tiempo, de su esfuerzo para regalar algo bonito, algún detalle. Bueno, cuando Dios quiso salvarnos y rescatarnos de la vana manera en que vivíamos, bueno, en realidad, dice esta escritura, nos compró. O sea, tuvo que pagar algo, no fue gratis. Dice, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. ¿Cómo fue el precio? Inalcanzable para ti y para mí. Por eso, fíjate cómo se entiende o cómo el apóstol Pablo aquí le dice a los de Corinto: cuando tú entiendas que en realidad Dios te compró a ti y que el precio que pagó por ti fue muy alto, es entonces, dice, cuando debes dedicar tu cuerpo a honrar y agradar a Dios. Un versículo antes es cuando dice que no saben que son templo del Espíritu. O sea que tenemos que honrar a Dios ¿con qué? Con todo lo que somos: espíritu, alma y cuerpo, pensamiento, conducta, palabra, hecho,
con todo lo que somos, con todos nuestros miembros, como lo dice Romanos capítulo 6. Por lo tanto, mi hermano, tú y yo estamos llamados a cumplir nuestro deber. Dile al que tienes a un lado, cumple tu deber o cumple tus deberes. O si quieres incluirte, dile, cumplamos nuestros deberes. ¿Qué es un deber? Ya lo veíamos, ¿verdad? En una enseñanza pasada. Algo que tienes que hacer, sí o sí. En tu trabajo, ¿qué tienes? Deberes, que son obligaciones. Y vamos a leer nuevamente Lucas 17:9 en la versión de la Biblia latinoamericana. Y dice así: ¿y quién de ustedes se sentirá agradecido con él, hablando del siervo, porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Y yo resaltaba esa parte. Somos servidores que no hacíamos falta. ¿Qué entendemos cuando esta versión dice eso? No hacíamos falta. Bueno, claramente se refiere a que Dios no nos necesita. ¿O acaso Dios sin ti deja de ser Dios? ¿O Dios sin ti, o si tú ya no existirías, o si tú no hubieras existido, los planes de Dios se vienen abajo? Yo te pregunto. Claramente no, mi hermano. Dios va a cumplir sus propósitos, como hemos dicho, a pesar de ti, contigo o sin ti. Estés tú o no estés dispuesto a hacerlos, Dios va a cumplir sus propósitos. ¿Qué impidió que Cristo fuera a la cruz? Nada. Jesús cumplió la tarea a la cual le fue encomendada. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ti. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes y propósitos. En el caso de George Mueller, quien comentaba al inicio, si no se hubiera dispuesto a obedecer a Dios como lo hizo, ¿qué hubiera pasado? ¿A alguien se le ocurre una respuesta? ¿No? Simplemente levanta otro. Exacto. Hubiera llamado y usado a otro, que se hubiera dispuesto a obedecer. George Mueller, no quisiste, bueno, me levanto a otro. ¿Qué es lo que fue lo que decías? Quitó a Saúl, ¿para qué? Para levantarse un rey conforme a su corazón. A Saúl, digo a David. Dios no me necesita, mi hermano. Dios no te necesita, pero quiere usarte como un instrumento útil en sus manos. ¿Sí sabías? Pues entonces si Dios no me necesita, pues entonces así estoy bien, así estoy a gusto. No me esfuerzo, vivo mi vida cristiana, pues ahí me la llevo, tranquila, a gusto, cómoda. Pues al cabo, Dios conmigo o sin mí va a hacer todo, pues ¿de qué me preocupo? Pregunto, ¿es correcto pensar así? ¿Es correcto tener esta actitud? No, claramente no. Si tú sabes que Dios se vale también de nosotros para cumplir sus propósitos, pues qué mejor que poder participar en ellos. Porque Dios quiere cumplir propósitos en mí y a través de mi vida, así como en ti y a través de tu vida. Pero necesitamos entender nuestra realidad. Somos esclavos de Cristo por amor de su nombre. ¿Dónde están nuestros derechos? Ya no tienen validez. Entonces ya no puedo hacer algo que yo hacía antes de conocer al Señor. Bueno, depende que sea. Pero aquí el enfoque, mi hermano, principal de todo aquel que sirve a Dios por amor, ¿cuál es? Hacer la voluntad de su Señor. Jesús pagó con su vida mi libertad. Ahora,
Bueno, Él quiere que tú y yo vivamos para hacer lo que Él nos pida. Es decir, para hacer todo lo que nos ha mandado. Y Jesús no solo nos dio los mandamientos, mi hermano, sino que nos dio su ejemplo. Y añadido a esto, también nos capacitó para obedecerlo. ¿Sí sabías? Hebreos 13:20. Acompáñame ahí. Hebreos 13:20. Porque muchos se asustan cuando dice el apóstol Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Dices, hoy no, las pisadas de Jesús pues son pisadas muy difíciles de seguir. Claramente. Son difíciles de seguir porque Jesús era perfecto, es santo. Y dice Hebreos 13:20, lo leo en Nueva Traducción Viviente. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, ahí está la compra, dice el verso 21, los capacite con todo lo que necesiten, ¿para qué? ¿Para hacer la voluntad de quién? ¿La de nosotros o la de nuestro Señor? La de Jesús, ¿verdad? Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, no la nuestra. Porque capacitados para hacer nuestra voluntad, ya estamos. ¿Sí sabías? Capacitados para meter una trancilla por ahí, ya estamos. Para mentir, ya estamos. Para engañar, ya estamos capacitados. Venimos con el kit pecado incluido. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos dejemos capacitar para que podamos hacer su voluntad. Sigue diciendo que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Se fijan cómo en todo quien se lleva la gloria, quién es? El Señor. Porque Él hizo la obra desde el inicio y hasta el fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, si tú y yo podemos ser siervos, ¿por causa de quién es? De Jesús. Y si podemos amarle y servirle y dedicar nuestra vida, ¿por causa de quién es? Por Jesús. ¿Y por causa de quién, mi hermano, tú y yo vamos a tener acceso y entrada a la presencia de Dios en el cielo? Por causa de Jesús. Todo es por Jesús. Pero muchas veces, mi hermano, cuando Jesús te pide algo, ¿qué pasa? Retardamos la obediencia. Jesús no retardó su sufrimiento en la cruz. Incluso negó que se le diera a beber vinagre para apaciguar los dolores. Lo cual nos habla de que no quiso aminorar o maquillar todo el dolor que tenía que sufrir. Y mi hermano, el ponerte a pensar y meditar en el sacrificio de Jesús, todo su amor, todo lo que tuvo que hacer para salvarnos a nosotros, mi hermano, es algo que nos rebasa. Necesitamos que Él mismo nos enseñe a entender esa clase de amor. Y ciertamente, mi hermano, así como los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Nosotros hoy en día, ante muchas de las demandas que como cristianos recibimos por medio de la palabra de Dios, bueno, es posible que hayamos tenido el mismo pensamiento que ellos. Señor, ayúdame a poder hacer esto que me pides, porque es difícil. Pregunto, ¿es difícil seguir los pasos de Jesús? ¿Sí o no? Claro, porque representa negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. No puedes seguirle sin negarte a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Qué peso vas a traer encima? El cargar la cruz era símbolo de muerte. Pero muchas veces decimos, ay no, esta cruz está muy pesada, Señor, está muy difícil, no puedo.
¿Y por qué sucede esto? Que nos la pasábamos diciendo: Señor, ayúdame a poder hacer esto que me pides. No puedo. Pasa cuando queremos llevar nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Querer llevar una vida cristiana en mis propias fuerzas. ¿Y qué terminamos haciendo? Confiando en nosotros mismos. Muchos incluso terminan poniendo sus propias reglas, haciendo su propia justicia. Y cuando confiamos en nosotros mismos, que eso es por naturaleza, algo que ya sabemos hacer, nadie nos enseñó a confiar en nosotros mismos, vamos a ver como inalcanzables las demandas que Cristo nos ha ordenado. Pero si queremos llegar por lo menos a ser tenidos como siervos inútiles, o sin mérito, o sin reconocimiento alguno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nada? ¿O todo? No los escucho. Todo, pero ¿todo qué? Todo lo que el Señor nos ha mandado. No todo lo que tú quieras hacer, o todo lo que tú creas que es conveniente hacer para mi vida cristiana. Porque a fin de cuentas, en un salón de clases, ¿quién pone las reglas? ¿El maestro o los alumnos? El maestro. ¿Y a Jesús cómo le llamamos? También, nuestro maestro. Por lo tanto, si el maestro te dice: oye, ¿haz esto? ¿Qué haces? Ay, no me gusta. No me gusta esa regla. Cámbiala, rebájala. O me cambio de salón. Me cambio de iglesia. No, es que aquí son bien duros. Vas a ser tenido como un siervo inútil hasta que hayas hecho todo lo que te fue encomendado. Ese es el grado que tenemos que llegar. Es decir, no esperes que Dios te reconozca por obedecerle. No sé si tú esperas que después de haber ayunado, orado, predicado el evangelio, tratado bien a tu esposa o tu esposo, el Señor venga y te diga: gracias, hijo, felicidades porque obedeciste mi palabra. ¿Alguien está esperando eso del Señor? Claramente no. ¿Por qué? Porque ¿acaso si tratamos bien a la esposa, a los varones, o la mujer trata bien a su esposo, está haciendo algo de más? No, está haciendo lo que se le mandó a hacer. Por lo tanto, no esperes, así como decía la parábola, no esperes que se le dé gracias, porque hizo lo que tenía que hacer. Y vamos a ver 5 cosas o 5 áreas en las cuales tú y yo tenemos que cumplir un deber. Y son deberes importantes que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez. Tomando el contexto que el pasaje de Lucas 17 se refiere, vamos a tomar como nuestro primer deber el que viene implícito ahí, de los versículos 3 al versículo 4. Nuestro deber es perdonar. ¿Sí saben qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Oye, ¿sí me perdonaste? Que sí. Ya te perdoné. Todo enojado, ¿verdad? Ya te perdoné. Ah, bueno, está bien, yo nomás quiero asegurar. ¿Eso evidencia un perdón verdadero? Perdonar es pasar por alto la ofensa. ¿Y es fácil hacerlo? ¿Y quién te lo ordenó? ¿Quién lo ordenó? Jesús. Es una ordenanza del Maestro. Marcos 11:25 dice así: cuando estén orando, ¿cuántos oran? Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Ay, mi patrón me rebajó las horas porque llegué tarde.
Ay, me dieron menos del kilo de guayabas que tanto me gusta y estaba bien cara. Estoy dando ejemplos al azar, ¿verdad? Ay, el del camión me miró feo y no me dio la parada donde yo quería. Y todo el día estás con ese rencor. Llegas al trabajo y no me hablen porque el del camión me vio feo. Y todo el día te la pasas con ese rencor al del camión. O a cualquier persona. A la esposa. Hermano, yo te doy un consejo a los que están casados. Nunca te salgas de tu casa enojado con tu esposa. Aplica para los dos, obviamente. No puede el esposo irse sin enojarse y la esposa quedándose bien enojada. No es posible, ¿verdad? ¿O sí es posible? Algunos como que pensaron, caray, pues yo la hago así. Entonces no estás perdonando. Pero yo te aconsejo eso. Procura no salirte de tu casa enojado porque no sabes si es la última vez que vas a ver a tu esposa o a tu esposo. Dice, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor cuando estén orando, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Todos queremos ser perdonados por Dios, ¿verdad? Porque seguimos fallando. Y si queremos que Dios nos perdone, ¿qué tenemos que hacer? Ay, qué fácil. Ya sacaron 10, mis hermanos, en el examen de hoy. Ya tienen su estrellita. Ahora, ¿qué sigue? Llevarlo a la práctica. Ahí vamos a vernos las caras, como dicen, ¿verdad? Ahí empiezan los catorrazos. Ahí de verdad se va a ver si queremos verdaderamente o somos siervos por amor del Señor. Porque cuando rehusamos el perdón, o rehusamos perdonar, o rehusamos pedir perdón a alguien cuando sabemos que nosotros ofendimos, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos sometiendo al Señor. Estamos poniendo nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y por ende, mi hermano, no podemos ser siervos de esa manera. No vamos a llegar ni a inútiles en el sentido de merecimiento, de reconocimiento. Ahí Dios no te va a reconocer por tu falta de perdón, pero sí te va a reprochar. Oye, ¿no has perdonado? Ay, déjame perdono, Señor. No, perdono, sí, perdóname, límpiame, ya. Ay, Señor, pues ahora hazme un bien, hazme un favorcito, pues ya perdoné. ¿Así es como Dios se maneja? Claramente no, mi hermano. Siervo inútil eres porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer en este punto? Perdonar. Si lo haces, qué bueno. El beneficiado eres tú, porque no hiciste más de lo que tenías que hacer. Ay, perdoné 30 veces al del camión. Pues qué bueno. Hasta 70 veces 7. Te quedaste ni a la mitad. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. A ver, ¿alguien ha perdonado aquí así como diciendo, ay no, ya te perdoné 400 veces, ya párale? De algunos, sí, a mi hija chiquita de 5 años. Ya, mira, me tiene aquí, en el 440. Pero ¿cuántas veces hay que perdonar? Todas las veces que sean necesarias. Claro, obviamente unas ofensas duelen más que otras, ¿verdad? No es lo mismo que te saquen la lengua a que te digan una grosería. Tal vez la grosería te va a costar así como que, ay, no te la contesto porque Dios ya me limpió la lengua, porque... Y ahí es cuando tenemos que mostrar que somos siervos de Dios, hacer lo que tenemos que hacer, no esperando un mérito, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. ¿Qué otro deber tenemos? Nuestro deber es amar. Dile que tienes a un lado, mi hermano, mi hermana. Tu deber es amar. Mateo 5:43. Yo lo traigo en una versión que es el mensaje de Dios para mí. Y dice así, hablando Jesús en el Sermón del Monte, dice, ¿saben que se dijo? Hablando de, oísteis que fue dicho en la ley,
ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso dice la ley, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿y quién es Jesús? Mayor que la ley, es Dios. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así serán verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Dice el verso 46. Porque si solamente aman a los que los aman, pues ¿qué recompensa pueden esperar? Yo pregunto, ¿es fácil sonreírle a quien te sonríe? Pues claro. Y más si es el que te gusta, y los jóvenes solteros. Ya les aventé un 4 allá a los pies. Ay, me guiñó el ojo, ay. Y trae una mosquita ahí en el ojo y ya pensaste que te guiñó el ojo. ¿Qué pasa si amamos a los que nos aman? ¿Cuántos lo hacen? Porque si no amas al que te ama, mi hermano, pues ahí sí ya tú eres el enemigo. Pero si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa podemos esperar? ¿O qué mérito tiene eso? Ninguno. Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos, los publicanos, los que no conocen a Dios. Y si saludan únicamente a los que los tratan bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen también los paganos. Y concluye el verso 48. Ustedes tienen que ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Amar, mi hermano. ¿A quiénes? A todos por igual. Al que te ama y al que no te ama. ¿Y tú sabes identificar a alguien que no te ama? ¿O a alguien que le caes ahí medio gordito, como decimos? El que te hace mala cara en el trabajo, el que te hace fuchi por ser aleluya. ¿Tú lo amas o también le haces fuchi por ser protestante o por ser del enfrente? ¿Qué haces? ¿Le muestras tu amor o cierras tu corazón y dices, no, a él no lo voy a amar? A él sí, porque me da papitas y me invita a coca. Pero a él, al que no me invita a nada, no. O a él, al que no piensa como yo, no. ¿A cuántos tenemos que amar? A todos. ¿Y cómo tenemos que amar? ¿Tenemos que amar más a los que nos aman y amar un poquito menos a los que no nos aman? No, ¿verdad? Por igual. ¿Cómo nos amó Jesús? No, nomás se me quedan viendo y así como que, ¿cómo nos amó Jesús? Por igual, ¿verdad? No dijo, voy a amar más a él que a él. No, ¿verdad? Derramó su sangre de manera igual por todos nosotros. Y Jesús nos dice, ama como yo he amado. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Juan, porque dijo, amémonos unos a otros porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿quieres demostrar que tú eres verdaderamente un siervo de Dios, un hijo de Dios? ¿Cuál va a ser una característica en ti? El amor. ¿Y cómo es el amor? Paciente, benigno, bondadoso, no se irrita, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, no se envanece, no hace nada indebido. Todo eso es el amor. Es muy extenso el amor, pero con que entiendas el amor que Dios ha tenido por ti y que tú trates y te esfuerces y te sometas al Señor en humillación, a decir, Señor, enséñame a amar a los demás como tú nos amaste, es decirle, Señor, aumenta mi fe. Pero si la fe con la que tú lo pides es genuina y tus ganas de obedecer a Dios son genuinas, mi hermano, pues vas a ver la gracia de Dios en ti para poder amar aún al que tú menos te imagines. Porque es el amor de Dios en ti, no tu amor propio. No, ese no te va a llevar a ningún bien. Es el amor de Dios derramado en nosotros que podemos, ¿qué? Amar a los demás, tal y como Cristo nos amó a nosotros. Es un deber muy extenso. ¿Y dónde debemos demostrar el amor primeramente?
A mí mismo, dice uno. No. En tu casa. El esposo a la esposa. La esposa al esposo. Los padres a los hijos a los padres. Deben demostrarse el amor. Y hay muchas formas de mostrar el amor, pero también hay muchas formas de no mostrar el amor. ¿Y dónde vas a poder tú encontrar cómo cumplir con tu deber de amar a los demás? En la palabra. Pero tienes que leerla, tienes que meditarla. Si no, no esperes amar a la forma de Dios. Porque cada que tú y yo estemos confiando en nosotros mismos y digamos, ay, mira, pues ya leí en la palabra que tenemos que amar así, pues buena onda, ¿no? Así como que pues con cariño ahí mostrando corazoncitos y poniendo estados en el WhatsApp de corazones, pues todo eso es amar. ¿Será eso suficiente? No, mi hermano. ¿Cuándo va a ser más difícil amar? Cuando cueste. ¿Y sabes cómo nos amó el Señor? Dando su vida. ¿Cómo tenemos que amar? Dando nuestra vida. Y el punto número 3, otro de nuestro deber es servir. El amor te lleva al servicio. No puedes servir, o bueno, puedes servir sin amar, claro que sí, pero no hay ningún fruto o ningún beneficio en eso. Mateo 20:28, un pasaje que todos conocemos. Jesús hablando, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo ya no necesitamos dar nuestra vida en rescate por muchos, ya eso lo hizo el Señor. Era el único capaz de hacerlo. Ahora, ¿qué estamos llamados a hacer nosotros? ¿A servir o a ser servidos? Pues de las dos, hermano, pues de una vez. No, mi hermano, tú tienes que procurar ¿qué? ¿Servir o que te sirvan? Servir. En casa, ¿quién tiene que ser el ejemplo? A ver, no están. Preparen otra cafetera, por favor. Voy a la mitad. No se crea, no se crea. Ya estamos terminando. ¿Quién debe de empezar con el servicio en casa? ¿Quién? Sí, una respuesta en la cabeza. Pero la mejor respuesta que es yo. Pues el que sea. Sea el varón, sea la mujer, sea el hijo o la hija o hasta el perrito. Pues yo. ¿Cuándo sabes que es buen momento para servir? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Mande? Siempre. Pero obviamente, ¿cuánto es más necesario servir? Pues cuando haya la necesidad. Tal vez no siempre hay la necesidad de hacer algo en tu casa. Tal vez tú, varón, llegas de trabajar, tu esposa ya hizo todo el quehacer. Y dices, ay, mi amor, ¿en qué te ayudo? No, pues en nada, ya acabé. Ok, bueno. Oye, pero hay que ir a la tienda. Ay, fíjate que tengo que mandar un correo, ¿Qué pasó? ¡Fum! Te fuiste por la salida fácil, ¿verdad? ¿Quieres servir? Cuando se necesita, tienes que estar dispuesto. O un día que llegues con las ganas de servir y no hay nada que hacer. Pues bueno, no, pues ya ni modo. El día siguiente llegaste sin ganas de servir y ¿qué crees? Pues te toca lavarme los pies, mijito. Es un decir, ¿verdad? Te toca lavar los baños, te toca lavar los trastes, te toca cuidar a los niños, te toca sacar al perro, qué sé yo. Eso es en la casa. Y afuera hay también oportunidades para servir. Hay muchas oportunidades para servir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos desconectados de este mundo. Vamos en la calle con nuestros audífonos, con el celular en la mano y el mundo pasa. Y tú también pasas y ni te diste cuenta de que pudiste haber ayudado a una viejita a bajar de una banqueta que estaba alta y no lo hiciste tú, lo hizo el que venía atrás de ti. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado que dices, ay, me hubiera regresado, hubiera hecho esto. Bueno, aprendes de esas circunstancias. ¿A qué? A estar atento. ¿A qué? A servir.
¿Y a quién tienes que servir? ¿Nomás a los que te sirven? No, a todos. Y sabes, mi hermano, ¿cuándo puedes tú evaluar tu servicio? Obviamente el Señor es el que nos evalúa, ¿verdad? A final de cuentas, no para darnos gracias, como lo estamos viendo en esta parábola, pero cuando tú sirvas a una persona que sabes que no te puede pagar ese servicio, es entonces cuando estás sirviendo de la manera correcta. ¿Te ha tocado cruzar personas invidentes en la calle? Tal vez algunos sí, otros no. Por las circunstancias que sea. Bueno, cuando tú ayudas a una persona que así que no se puede valer por sí misma, ¿qué haces? Pues lo ayudas. ¿Y qué esperas? Pues Señor, pues móchese. Ahora lléveme usted a mí. Pues no, claramente no. Pero cuando tú estés dispuesto a servir a alguien que sabes que no te puede pagar, entonces estás sirviendo con un entendimiento correcto. Pero cuidado, porque también puede ser, lo ayudo para que me vean que le ayudo. Para que digan, mira, servidorzazo. No solamente es como la vitacilina en la escuela, en la casa, en la oficina, en la iglesia. No tengo usted vitacilina. Y el hermano vitacilina, ¿no? Ya salió para anécdota. A ver, hermanos vitacilina de este lado, por favor. Listos para ayudar a la gente. Exacto. Muchas veces lo hacemos para que me vean, ¿no? Si lo haces para que te vean, mi hermano, tu servicio no sirvió de nada. No eres siervo inútil, porque lo hiciste para ti, no para Dios. Entonces, en todo momento nos tenemos que estar cuidando ¿de quién? De nosotros mismos, cuando perdonamos, cuando amamos y cuando servimos. Y por último, uno que es muy importante, mi hermano, como cristianos, si queremos verdaderamente llegar a siervos inútiles, siervos sin mérito, que solamente hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, nuestro deber es dar buen testimonio. Claramente no lo puedes dar sin todo lo que ya vimos, sin perdonar, sin amar y sin servir. Pero un buen testimonio no solamente se conjunta de poquitas cosas. ¿Cómo te gusta la torta que te echas los lunes en la mañana? ¿Nomás con pan, crema, jamón y pan? ¿O qué le metes? Pues lo que tengas, ¿verdad? Hasta cartón le metes para que sepa un poquito más durito la cosa, ¿no? Bueno, un buen testimonio, ¿de qué se conforma? ¿Solamente de una linda cara? Ay, hermano, hola, hermano, buenos días, hermano, buenas tardes, hermano. ¿De eso se conforma un buen testimonio? De venir a la iglesia, de saludar a todos y, mira, todos me saludan, todos me conocen, los amo a todos. ¿De eso se conforma un buen testimonio? No, un buen testimonio se conforma con el tiempo, no de la noche a la mañana tampoco. ¿Cuántos quieren tener un buen testimonio en sus vidas, con su familia, con su trabajo, con todos? Creo que es el deseo, y tiene que ser el deseo de todo cristiano. 1 Timoteo 3, verso 8, vamos ahí. 1 Timoteo 3, verso 8, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: de la misma manera, los diáconos. ¿Quién es un diácono? Un servidor dentro de la iglesia. Pero aquí estamos hablando de que todos somos servidores de Dios. Entonces, aplicas también tú. De la misma manera, los siervos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Ahí está otro ingrediente más al testimonio. Debemos ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos o como servidores. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Esto aplica para el servicio dentro de la iglesia. Pero fíjese lo que dice el versículo 11. De la misma manera, sus esposas
Porque a una mujer habrá dicho, mira, esto es para los hombres, yo ya la libré. No, hermana. Esto aplica para hombres y mujeres, pero fíjate la instrucción final que da en el versículo 11. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, no chismear de nadie, no murmurar de nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Está bien armadito o ahí vas construyéndolo? Yo espero que lo estés trabajando, porque un testimonio, mi hermano, un buen testimonio en Cristo, en la fe, no es de la noche a la mañana. ¿Quieres que tus palabras tengan peso y sean de bendición para los hermanos? Ten un buen testimonio. Es que nadie se acerca a mí para pedirme consejo. Y no saben que yo tengo 3 carreras en teología, un doctorado en el pueblo de Israel. Yo sé todas las fiestas de memoria y nadie me pregunta nada de lo que yo sé. Pues bueno, tal vez es que traes tu escudo de egocentrismo, que nadie se puede acercar a ti, porque a todos los ves hacia abajo. No sé. ¿O piensas que tú eres mejor que los demás? No. Dice la palabra que nadie piense de sí mismo con un más alto concepto que el que debes de tener de ti mismo. Piensa de ti con cordura. No te creas más que los demás. Alguien que tiene buen testimonio, mi hermano, es alguien que ha madurado. Y su preocupación principal de aquella persona que ha madurado, pues es agradar a Dios. El apóstol Pablo decía ahí en Gálatas, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, ¿qué dice? Si lo volteas, si tú quieres agradar a Dios, pues no tienes que agradar a los hombres. Si quieres servir a Dios, no tienes que agradar a los hombres. ¿Tienes que agradar a quién? A Jesús. Él es tu Señor. Él te compró por precio. Ya no eres esclavo del mundo. Algunos están con un pie en la esclavitud en el mundo y otro pie en la esclavitud en Dios. Obviamente son personas que tal vez no han nacido de nuevo y están luchando. Pero cuando uno se decide en someterse a Dios, vas a experimentar la gracia, mi hermano. Y concluyo con este pasaje, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Para los que están anotando, el último punto que ya no alcanzamos a ver, era nuestro deber es ser fieles. Que si se fijan, uno se desprende de otro y todos dependen de todos. Para perdonar tienes que amar, para servir tienes que amar y para tener un buen testimonio pues implica todo lo demás. Y ser fiel, ser confiable. 1 de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, que tu ejemplo, tu vida, tu testimonio, como decimos, haga que los otros guarden silencio de aquellos que te calumnian y dicen, uy, si se cree mucho porque es aleluya, uy, si se cree mucho porque no roba, se cree mucho porque llega temprano. Incluso en tu casa te pueden tener así. Ay, sí, el aleyuita, lava su traste. Es un ejemplo, no sé. Tal vez tú tengas esa lucha en tu casa. ¿Por qué? Porque quieres hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, todo lo que ya vimos, cumpliendo tu deber, hagas callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad o la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino usando la libertad como siervos de Dios. Para que cuando hayas hecho lo que tienes que hacer, cuando hayas hecho todo lo que el Señor te ha mandado a ti hacer, como mujer, como varón, casado, soltero, viudo, viuda,
como joven, como adolescente, en la etapa en la que tú estés, el Señor te hace demandas a ti específicas. Y si tú haces todo lo que el Señor te ha mandado, ¿qué vamos a hacer? Siervos inútiles, siervos sin mérito alguno. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. El que entiende que no merece absolutamente nada es aquel que no espera reconocimiento o incluso agradecimiento por su servicio. Y eso va para los servidores aquí de la congregación. No esperes el agradecimiento de nadie por tu buen servicio. ¿O acaso haces un buen servicio para ser reconocido? Eso no es servir a Dios. Si sirves, mi hermano, sírvelo para el Señor, porque el Señor eso lo dice en su palabra. El apóstol Pablo a los colosenses dice: y todo lo que hagan, háganlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso aplica en todas las cosas. Haz todo lo que te pidan en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, tus padres, tus superiores, incluso también aquí en la iglesia se aplica el consejo que te pueda dar el pastor, una instrucción. Bueno, pues obedécela, como si viniera del Señor mismo. El que entiende que no merece nada, sabe que su único deber es agradar a aquel que pagó su redención con precio de sangre. Pues aquel mismo que pagó siendo Dios, también es el mismo que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Por lo tanto, mi hermano, esta palabra es para que nos sigamos esforzando. Dile al que tienes a un lado: esfuérzate y cumple tu deber. Esfuérzate y cumple tu deber como siervo de Dios. Ponte de pie, mi hermano. Somos siervos que no merecemos, ¿qué? Nada. Pero para llegar a ese grado, tenemos que hacer todo lo que nos ha sido encomendado. El que quiere este título, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. No se da en automático. Porque en la parábola de los talentos o en la parábola de las minas, tú puedes ver en los últimos pasajes, ¿qué le dijo Jesús a aquel que fue y escondió el talento y a aquel que fue y escondió la mina? Siervo malo y negligente. No fuiste útil para nada, literalmente. Pudiste haberlo dado a los banqueros y hubieran dado eso más los intereses, pero no hiciste nada. Hermano, el Señor te ha dado a ti oportunidades de servir, oportunidades de hacer lo que Él te ha mandado. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharlas. Porque si salimos aprobados en esas cuestiones que el Señor nos permite servirle a Él, pues nos va a permitir que sean más cada vez. Pero si lo hacemos con un corazón agradecido, si lo hacemos con un corazón humillado delante del Señor, sabiendo que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos servimos a nosotros mismos, sino servimos a los demás, para poder servir también ¿a quién? Al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos, mi hermano. Y medita, mi hermano, en cómo ha sido tu vida. Si verdaderamente has sido un siervo útil en las manos de Dios, porque también podemos ser siervos útiles en sus manos, pero no buscando un mérito, un reconocimiento de su parte, sino más bien anhelando manifestar nuestro deseo de agradarlo a Él en todas las cosas. ¿Cómo has servido al Señor? ¿Para ser vistos de los hombres o para hacerlo desde lo más profundo de tu corazón?
que el Señor sea quien te recompense en público, porque Él mira en lo secreto del corazón, en la intimidad. No podemos esconderle nada a Él. Así que mi hermano, yo te invito a que le pidas al Señor: Señor, examina mi corazón. Y si no te he servido como tú quieres que te sirva, perdóname y ayúdame a poder servirte con integridad, a poder servirte con sencillez de corazón, a poder perdonar cuando me pidas que perdone, a poder amar cuando me pidas que lo haga, a servir a otros, renunciando a mí mismo, a mis derechos incluso, dando buen testimonio y siendo fiel a ti, Señor. Ayúdame, Padre, a ser ese siervo que tú quieres que yo sea. No un siervo negligente, sino un siervo que se somete a ti, para en todas las cosas darte la gloria y la honra, Señor. Yo quiero servirte más, Señor. Servirte más con todo mi corazón. Gracias, amado Jesús. Enséñanos a verte a ti en todas las cosas. Y ayúdame, Señor, a esforzarme en tu gracia, la cual yo necesito para poder hacer lo que tú me pides, para poder ir en pos de aquello que tú me has encomendado y llamado a hacer. Para que así, Señor, al final de mis días pueda yo decir, o puedas tú decir de mí: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, amado Jesús. Te alabamos en esta noche. Exaltamos tu nombre porque tú eres fiel. Y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues si aspiramos a siervos inútiles, con el contexto que la parábola que vimos nos da, a siervos que no esperan ningún reconocimiento de su Señor, pues síganse esforzando, mis hermanos, todos los días para hacer lo que Él nos ha mandado. Amén. Pues despídanse de su hermano, de su hermana, y nos vemos en la próxima reunión. El viernes los varones tenemos reunión, no lo olviden. Dios les bendiga.